Saludos amigos televidentes, una vez más con ustedes, Amado José Rosa y una servidora Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Que esta semana está dedicado al tema de víctimas y testigos, dos cosas importantísimas para el trabajo de persecución penal que hace el Ministerio Público. Esa dedicatoria cuenta con una entrevista extensa e importantísima con el magistrado Juan Amado Sedano Santana, director nacional de persecución del Ministerio Público, quien nos trae unas ideas, un proyecto, un planteamiento sumamente novedoso y muy importante para eficientizar el trabajo del Ministerio Público en el tema de víctimas y de testigos. Ustedes verán qué interesante. Así es, y también para hacer este tema un poquito más práctico y conocer lo que pasa en el día a día, estará con nosotros Gloriana Montaz, como ustedes saben, en su sección Psicología y Derecho, hablándonos cómo ellos ponen en práctica la protección y la asistencia a las víctimas y los testigos. Mira, quiero felicitar al Departamento de Gestión Humana de la Procuraduría General de la República porque está en la ejecución plena en este momento de un campamento de verano para hijos e hijas de empleados de la Procuraduría General de la República. Eso contará con paseo, con talleres, con dinámicas de grupo. Bueno, esto para mantener a los muchachos ocupados en estos días. Así es, y es una gran ayuda para todos los empleados de esta institución. ¿Ese campamento inicia, Amado? Sí, ese campamento va a ser durante todo el verano, así es que ya está en pleno desarrollo, en plena ejecución. Bueno, pues los invitamos a que nos acompañen durante todo el contenido de esta semana de su programa Ministerio Público. La certificación sobre antecedentes penales, que anteriormente se conocía como papel de buena conducta, ya no se expiden en forma física. Ahora puedes tener tu certificado de no antecedentes penales en formato digital, solo ingresando a servicios.mp.gov.do, luego de pagar el impuesto correspondiente en el Banco de Reservas. Así podrás enviarla vía correo electrónico o imprimirla tú mismo cuantas veces quieras. Más detalles en secretariageneral.gov.do. Procuraduría General de la República. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público y nos encontramos ahora en la sección Psicología y Derecho con Gloriana Montaz. Gloriana, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Qué bueno. Gloria, como tú sabes, estamos dedicando el programa de esta semana a la asistencia y protección de las víctimas y testigos y queremos darle un punto quizás más práctico a este tema, una visión de lo que pasa en el día a día. ¿Cómo ustedes están manejando esta situación y están dando esa asistencia y protección a las víctimas y testigos? Tú que eres la Directora Nacional de Atención de Víctimas. Pues uno de mis temas favoritos, obviamente, ¿no? Trabajar con el tema de las víctimas y qué hacemos cuando se nos presentan con las diferentes necesidades que tienen. Pues nosotros tenemos una visión bastante global de lo que sería el Sistema Nacional de Atención, o sea, tomando en cuenta no solo lo que por atribución le corresponde a la Procuraduría General, sino lo que hacen otras instituciones a nivel del Estado. Y también inclusive nos integramos con lo que sería el trabajo de las ONGs o sociedad civil para poder dar un servicio que abarque, ¿no? Que abarque a toda la población. Entonces, cuando hablamos del Sistema Nacional, nuestra labor en ese sentido sería una labor de coordinación y de servir de enlace con el resto de las instituciones, como decía, para poder dar el servicio que tal vez no tenemos la posibilidad de Procuraduría de dar el servicio directo en todas las provincias y en todos los lugares, pero así coordinamos los esfuerzos para que la persona sí le pueda llegar según la necesidad que presenta. Actualmente, ¿cómo ustedes garantizan la protección de las víctimas y testigos? ¿Qué ustedes están haciendo? Bueno, nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de asistencia, primero valorando, como decía, qué necesita. Si es un tema de protección, que es lo primero que debemos valorar, si hay un tema de seguridad que esté pasando con esta persona, donde eso sería lo primero, ¿no? Le vamos a dar prioridad a esa parte. Y entonces
entonces se coordinaría bien con el Ministerio Público y las entidades correspondientes para lograr esa protección inicial. Además de eso, obviamente las personas tienen necesidades dentro de que necesitan tener cubiertas para poder seguir en los procesos, porque tienen niños, porque tienen un trabajo o no, o tienen unos compromisos que cumplir, que entonces tenemos que velar por que esta persona le llegue la asistencia que necesita. En algunos casos tiene una prioridad médica, por ejemplo, aparte de su misma victimización o no, o de algo previo, pero es su prioridad, ¿no? Si tiene un tratamiento que llevar, entonces nosotros vamos a tratar de ayudarle, de encauzarle a que esto se le facilite, y entonces vamos a dar la asistencia. Asimismo, como referirlo a diferentes entidades o instituciones, sea internamente de la Procuraduría o por fuera, para que reciban procesos terapéuticos, por ejemplo, que tienen que llevar ya sea de la familia, ya sean individuales, sean para temas específicos, por ejemplo, adicciones, etcétera. Pues entonces se va a referir y se le va a dar seguimiento según el caso que corresponda. ¿Ustedes también hacen este tipo de trabajo con los familiares, por ejemplo, de una persona que es adicta a las drogas o a cualquier otra sustancia? Así es, y tenemos que ver, y hablaba de sistema en un principio porque todo en la vida tiene que ver con sistemas. Yo no puedo hablar de una persona víctima si no hablo del sistema en el que se desenvuelve, y van a entrar la familia completa si necesita entrar al proceso de atención y de protección. Asimismo, debe buscársele, porque una persona dice, bueno, me das la protección a mí, pero mis hijos necesitan también ser protegidos, mi familia, o necesitan de cierta atención que me impide yo dejar de trabajar para participar, por ejemplo, en un proceso judicial. Y entonces tenemos que ayudar a que esa persona y su familia inmediata pues tenga entonces lo que necesita. Mira, en el día a día, ¿cuál es la situación que se presenta? Hemos establecido ya que las víctimas y los testigos juegan un papel muy importante dentro del proceso penal. Así es. Desde tu experiencia, ¿entiendes que las víctimas y los testigos están dispuestos a aportar a ese proceso, a ser parte de ese proceso? Bueno, como la mayoría de los casos nos llegan referidos por el Ministerio Público, se trata usualmente de personas que ya han decidido voluntariamente participar de los procesos. Hay algunas personas que a veces no están muy seguras y hacemos la labor también de ayudarlas a comprender qué va a pasar, cuáles son los pasos del proceso, porque las personas no conocen ni entienden en qué consiste pues participar de un juicio, ¿no? De una audiencia, tener que ir, cuántas veces va a tener que ir y por qué se reenvía, no conoce esos términos. Y nosotros, que al contrario a veces del Ministerio Público, que está muy envuelto en la investigación, sí tenemos el tiempo de sentarnos a explicarle cuántas veces sea necesario en qué consiste el proceso. Tú has dicho una parte muy importante, y es que a ustedes ya les llegan las víctimas que están dentro del proceso, pero con todo lo que se pretende hacer, con lo que se pretende formalizar, de dar una verdadera asistencia y protección a las víctimas y los testigos, y todo este proyecto de que sea un sistema unificado, pudiera ser que personas que tienen conocimiento de un hecho lleguen directamente a la unidad de atención de víctimas. Y nos llegan, digo, en su mayoría nos llegan referidos y le damos prioridad a las personas referidas por un tema de manejo de recursos, pero sí nos llegan personas de la calle que dicen, me pasó esto, inclusive personas que no quieren participar del proceso judicial, y tenemos que respetar eso. Lo que vamos a hacer es referirla entonces a donde puede buscar la asistencia, porque es su derecho también. Bueno, yo tengo una situación de un niño pequeño, pasó esto, ya yo no quiero participar de este proceso, yo llegué a algún tipo de acuerdo. Si tenemos que hacer una denuncia, como parte del sistema se hace, pero si no es competencia o no corresponde, pues entonces referimos al resto del sistema nacional. Sabemos, Gloriana, que recientemente estuviste en Costa Rica con el magistrado también Sedano, y queríamos saber cuál es la situación actual de la República Dominicana. ¿Qué nos hace falta, Gloriana, para nosotros poder garantizar asistencia y protección real, tanto a las víctimas como a los testigos? Bueno, una de las cosas que pudimos observar en esta experiencia enriquecedora, viendo cómo otros países se manejan en el tema, es la unificación que hay, ¿no? Cómo trabajan coordinados y cómo todo es parte de un mismo, vamos a decir,
de una misma unidad o de un mismo proceso, ¿no? Y entonces eso sería una cosa a lo que nosotros quisiéramos llegar, a esa unificación. Exacto, te refieres a esa que se unifique. Al tema de atención a víctimas, de trabajo con testigos, porque sucede que a veces los testigos han sido víctimas y viceversa, y entonces es difícil tú separar y decir para acá trabajan los testigos y para acá trabajan las víctimas, y que hayan procesos propios de la Procuraduría, ¿no? Que tengan, que sean fortalecidos esos procesos. ¿Entiendes que contamos con los elementos, las herramientas necesarias para garantizar una real protección? No te digo asistencia porque entiendo que sí contamos con el personal, la capacidad para dar una asistencia técnica, práctica a las víctimas y a los testigos. Pero en cuanto a protección, ¿estamos realmente capacitados para Bueno, darla? una de las cosas que pudimos ver en esta actividad regional es ver cómo otros países integran profesionales que, por ejemplo, no contamos ahora mismo. Tenemos el caso de Costa Rica, por ejemplo, donde ellos integran un criminólogo a todos los procesos de valoración de testigos, de seguridad, de temas de seguridad. Es la persona que se va a encargar de decir, bueno, si esta persona tiene que salir de aquí y ser reubicada temporalmente, pues a dónde la reubico que sea seguro para esta persona. Y ellos están encargados de valorar todos los, vamos a decir, esos criterios de por qué voy a mandar a esta persona aquí, la saco o lo dejo en su casa, le pongo seguridad afuera, y esos son temas de decisión sumamente importantes. ¿Se ha contemplado crear casas de acogida parecidas a las que existen para las víctimas de violencia de género en caso de que una eventual víctima de cualquier otro tipo de delito lo necesite? Así es, y tenemos también por tipo de delito el tema, por ejemplo, de trata y tráfico, que es un tema tan delicado, criminalidad compleja. Han habido esfuerzos de pensar en la necesidad de crear casas para este tipo de delitos que, como dije, al ser tan complejos, pues necesita de un personal que sepa manejar este tipo de casos, y todo eso son de las cosas que faltan, ¿no? Tenemos muchas cosas, tenemos profesionales del área de psicología y trabajo social muy comprometidos y que hacen un trabajo excepcional con pocos recursos, pero nos hace falta todavía a veces infraestructura para ese tipo de cosas, como casas de acogida, etcétera, y en algunos casos también profesionales que tengan roles que ahora mismo no lo está supliendo un personal que, bueno, hace doble función, ¿no? En el caso de que ya contemos con la asistencia de la víctima y del testigo al proceso penal, que lo logren, que ustedes ayuden a esa persona a tomar la decisión de que participe en ese proceso, también tienen contemplado, o si ya se lleva a cabo, darle asistencia durante el proceso, o sea, acompañarlos. A veces las personas pueden sentirse intimidadas, inseguras en el proceso, y quizás hace falta una persona que le diga, no, mira, todo está bien, tranquilo, nadie te va a reconocer. Claro. Así debe ser, porque además las personas, pues, es muy fácil colar un rumor y que la reactividad se incremente de repente, y personas que tú las dejaste tranquilas cuando vienes a ver están alteradas porque se corrió el rumor de que algo pasó y que algo les va a pasar. Entonces, ese acompañamiento sí lo hemos hecho de manera, como quien dice, ambulatoria, de que, mira, necesitamos una persona que venga a trabajarnos con este grupo que tenemos aquí, que están reubicados, para calmarlas, porque la cosa se ha puesto complicada, y se hace ese trabajo así como de primeros auxilios psicológicos, y es un trabajo muy, muy chévere, y un trabajo que permite que el proceso entonces se dé adecuadamente, es como facilitarle la vida a los demás. Y es un trabajo de coordinación y de trabajo en equipo muy valioso. Tú tienes una vasta experiencia ya en todo lo que tiene que ver con la protección de las víctimas. ¿Cuál sería la mayor dificultad que se presentaría al momento de, no te diría al momento de reunificar todo el sistema, o sea, que sea uno solo, sino cuál sería la mayor problemática que ustedes tendrían al momento de querer cumplir con este proyecto de protección y asistencia a víctimas y testigos? Tú que los manejas diariamente. Yo creo que la dificultad siempre va a estar en la coordinación, en que todo el mundo tenga como criterios unificados de cómo funcionar, de cómo se deben hacer las cosas, y el tema a veces de la rotación, porque te cambian el personal con el que ya tú trabajas, y esas son las cosas como que vemos día a día, pero yo no lo veo como algo
extremadamente difícil o imposible de lograr. Yo creo que esto es algo de ponerle voluntad, de un deseo y de una necesidad, y una vez que las cosas funcionen, pues se va a ver que es necesario y bueno, echar para adelante con lo que tenemos. Yo creo que tú tienes toda la razón y precisamente creo que hay que trabajar mucho en la cultura dominicana y entender todos los dominicanos que debemos estar presentes en los procesos judiciales de los que tenemos conocimiento y tenemos que aportar a esos procesos para que de verdad el Ministerio Público pueda cumplir con su rol de persecución y eso que tanto la sociedad busca, de que haya menos delincuentes y criminales en las calles. Gloriana, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Para nosotros es un placer que tú estés aquí siempre. Gracias, y a ustedes, amigos televidentes, sigan con nosotros que aún hay más de su programa Ministerio Público. Promesa de hombre. Prometo asumir diariamente de forma responsable mi hombría, demostrando que puedo ser hombre sin herir física o emocionalmente a una mujer, por lo que me esforzaré en aprender algo nuevo del lenguaje del amor, ayudando a preservar su dignidad, respetando su derecho a no ser violentada. Esto me ayudará a ser un verdadero hombre. Bien, mis amigos, en el programa Ministerio Público, el programa del Ministerio Público, está con nosotros Juan Amado Sedano Santana. Con él vamos a conversar en esta entrevista central del programa esta semana. Tanto Laura como yo conversaremos con Juan Amado Sedano acerca de un tema de vital importancia, de mucho interés para la labor principal, una de las labores principales que realiza el Ministerio Público, que es la labor de persecución penal. Precisamente siendo él el director general de persecución del Ministerio Público y manejando adecuadamente el tema de la protección que se debe hacer a víctimas y testigos. Vamos a conversar sobre estos aspectos con el magistrado Sedano. Magistrado, placer de tenerle acá, como siempre. Amén. Para nosotros hablar en familia aquí siempre es importante, y cuando lo hacemos así de manera didáctica mejor. Así es. Así es. Mire, ¿cómo visualiza usted el tema de la protección que debe hacer el Ministerio Público de acuerdo a la ley, de acuerdo a su ley orgánica, de víctimas y testigos de crímenes y delitos penales? Bueno, es una de las misiones esenciales para materializar lo que es una persecución penal efectiva. En todo hecho hay imputados y hay víctimas, directas o indirectas. En un homicidio tú tienes, o en un golpe y herida tú tienes directamente a una persona. Pero en droga, por ejemplo, hay un problema de salud donde puede haber víctimas varias que la tiene que representar oficiosamente el Estado. Y cuando básicamente la persecución a la criminalidad organizada, la protección de los sujetos procesales en sentido lato, llámese testigo, llámese víctima, o familiares de uno u otro, si esto no se materializa, por temor, es posible que no podamos probar el caso. Y entonces habremos hecho un gran ejercicio tratando de lograr la sanción correspondiente, pero el testimonio que complementa la acción, por temor es posible que no lo den si no sienten que el Estado le brinda un apoyo, garantía en su protección. Ese apoyo y esa garantía, la protección de la que usted habla para las víctimas y testigos, es para todo tipo de víctimas y testigos, no importa el delito que se haya cometido, o solamente es para las personas, como usted menciona ahora, que consumen drogas o sustancias controladas. En el deber ser, debe de ser en sentido amplio para todo el que lo necesite. Okay. Porque en la criminalidad todo tiene importancia. Ahora hay crímenes más relevantes que otros. Y hay una gran inversión que hacer para que se cumpla con la misión de una protección y asistencia efectiva a víctimas y testigos. Por realidades económicas, este tema se ha comenzado en República Dominicana con la criminalidad compleja. Pero la aspiración debe de ser que abarque a futuro cualquier víctima y testigo de casos diversos que se presentan, aunque no sea de criminalidad organizada o de criminalidad compleja. Tú mencionaste algo interesante,
decías, no a todos en términos de universo, ¿no? Sino a aquellos que lo necesiten. ¿Cómo se determina eso? Sí, lo que he querido decir, a cualquier delito donde haya una víctima en dificultades que amerite una asistencia, o un testigo que sienta temor de ir a declarar porque su integridad física o la de su familia peligra. Eso pasa mucho. Y Sí. entonces, desde el área donde trabajamos, eso lo sentimos cada rato. Y hay fórmulas que se han estado desarrollando y aplicando, como es hasta la reubicación de una persona para que sienta que ya no es tan vulnerable a la llegada, que conocen su dirección. Porque partiendo del marco normativo a nivel internacional, lo que se procura es que la persona se le ponga un poco incómodo al delincuente para llegar a ella. Y si se puede hasta ocultar un poco su imagen, su identidad, igual hacerlo. En lugares donde nos ha tocado visitar, he visto que el testigo hasta lo disfrazan para el momento del juicio. Cuestión de que la persona lo ve, pero está viendo una persona disfrazada. No lo puede Lo que distinguir. quiere decir que cuando salen por ahí juntos, es posible que no lo pueda identificar porque tenía una peluca, o tenía una vestimenta rara, o tenía algo que le tapaba un ojo, algo. En la actualidad todo eso es desarrollable y debe de irse implementando en la medida de lo posible. Y en la medida en que la demanda por el tipo de criminalidad así lo exija. Bueno, y vamos nosotros teniendo esa necesidad. Mi pregunta va en el sentido siguiente. ¿Estamos en condiciones de asumir? Porque usted lo que me está planteando es algo como lo que vemos en las películas, esos programas de protección de testigos que se ven, por ejemplo, en lugares como los Estados Unidos, Sí. donde la gente lo sacan del entorno en que viven, le cambian el nombre, le buscan otra vida, lo revierten, ¿no? Su situación desde el momento en que tiene que servir como testigo, le cambian todo. ¿Es eso más o menos lo que está aspirando el Ministerio Público a que se haga en este país? Pero más que aspiración, nosotros tenemos ya buenos ensayos, porque Sí. la norma nos exige, Sí. y no podemos pensar en la película, sino en la realidad que nos demanda. Nosotros hemos Yo tenido decía como una forma protección de orientar al testigos. público de a qué usted se estaba Por ejemplo, refiriendo. República Dominicana tiene el asunto en un diseño que ha venido funcionando, pero un poco disperso. Ah, ok. Mientras la norma internacional, básicamente la Convención de Palermo contra la criminalidad organizada transnacional, en sus artículos 24 y 25, establece en el 24 la protección a testigos, y en el 24 y en el 25 la protección y asistencia a víctimas. En la norma nuestra, en la ley orgánica del Ministerio Público, todo ese conjunto lo pone a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. En el artículo 52, inciso 2, te dice que bajo la Dirección General de Persecución debe de estar el sistema de protección a víctimas, testigos y otros sujetos procesales. Pero no está funcionando así actualmente. No está en la actualidad, pero sí existen. Ok. En un ambiente de dispersión. Existe la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, Así es. Sí. que conocemos un ícono en ello, que es la que dirige distinguida Gloriana Montaz. Así es. Tenemos la unidad de protección de testigos, dice de protección de víctimas y testigos, que está bajo la dirección, coordinación directa nuestra. Y lo hacemos en el día a día, y tenemos varios casos que año tras año vienen desarrollándose. Y tenemos la asistencia legal gratuita, que es un área también donde está el magistrado Moisés Sí, Landrón. Ferrer Landrón. Sí. Entonces, esa dispersión a futuro es que me gustaría verlo en un solo marco, como manda la ley orgánica actual, y que tengamos una dirección con la departamentalización necesaria, que no deja de hacerse lo mismo que hay hoy, pero menos disperso, para no tener como forma de optimizar recursos y no replicar esfuerzos, que en una dirección inteligente todo esté a mano, y que los mismos componentes que sirven para asistir en una dirección puedan eventualmente asistir en la otra, porque a veces está muy óptima un área y desfasado en la otra, y hay logísticas que son comunes. Tanto la protección como la atención ameritan de asistencia, de ayuda. La palabra ayuda
es asistencia. Sí, claro. Y en la norma a nivel internacional y a nivel local, así se demanda y así está previsto que ocurra. Entonces, a futuro me gustaría ver todo esto de manera funcional, bien desarrollado, que podamos ir abarcando la demanda de manera inteligente, sin mayores traumas. Porque mientras estemos dispersos, está segmentado el tema. Así es. Yo entiendo lo importante que es proteger a las víctimas y a los testigos, precisamente para que puedan tener buenos resultados en los casos, porque Perfecto. estos sirven de prueba y casi siempre son la prueba más importante en el proceso. Sin embargo, desde su punto de vista, ¿está usted de acuerdo que el Ministerio Público sea el encargado de perseguir el delito, de someter a los imputados y que también tenga bajo su rol la obligación de dar protección a las víctimas y los testigos? Es que sí, en la mayoría de los países está así, porque no pueden ver a la víctima y al testigo segregado del proceso penal, son parte de él. Y si tengo la ubicación inteligente y la disponibilidad de ellos, entonces sin trauma puedo materializar mi misión. Si esto se pone en manos diferentes, es posible que hayan inconvenientes donde cada uno ha pertrechado en una imposibilidad aparente o dificultades de la índole que quiera justificarse. Entonces, ¿a quién buscaremos? ¿Algún chapulín que nos ayude? Mientras tanto, si lo tenemos en casa, pues en casa le buscamos la ubicación inteligente y que funcione. Ese ambiente funcional es el que se procura en la norma que ocurra. La convención dice que cada país debe de habilitarlo y no pone en qué lugar. Pero la Constitución en su artículo 169, bueno, ya directamente la misión, pero tenemos que hablar del 5, del 7, del 8, porque este es un Estado que sus fundamentos están en la dignidad humana. Claro. Sí. Y un Estado social y democrático de derecho tiene que garantizarle esencia y confianza a la gente de que la convivencia social se puede dar sin mayores traumas y que los funcionarios que están dedicados al tema lo comprenden y sienten el compromiso y lo ejecutan en el día a día, de manera que el ciudadano común sienta un guía expedito cuando entra al sistema, que cuando salga con soluciones y no con mayores preocupaciones de cómo llega. Entonces, sí creo que debe de estar en el Ministerio Público, por lo menos, Para evitar la el choque de protección, trenes, como decía la atención, ya la representación legal gratuita. Esa sí me atrevería a decir que no soy partidario de que esté bajo el Ministerio Público. Y por eso en la Constitución, en el artículo 77, de manera expedita se expresa que el Estado proveerá asistencia gratuita a la víctima que lo necesiten, claro, sin menoscabo de la misión que tiene el Ministerio Público con respecto a ella, que es la de protección y asistencia. Pero no constituye eso una asistencia. Sí, un tipo de asistencia, pero no necesariamente, porque en la norma nosotros no tenemos la habilitación para hacer la representación legal directamente a un fiscal. A propósito de ese planteo que usted hace de unificación, ¿se han dado pasos en concreto acá en la Procuraduría, en su departamento de persecución, en el Ministerio Público me refiero, para lograr ese objetivo? Bueno, la primera diligencia que deben hacerse debe de ser dar a comprender la necesidad. Sí, claro. Eso lo hemos conversado, lo he conversado con Gloriana. La otra parte de la representación legal, no me inclino tanto a ella, porque insisto, para mí esa parte no es facultativa, no está habilitado el Ministerio Público como por ejemplo lo está en Nicaragua. El fiscal puede en estrado constituirse en parte civil a favor de la víctima y pedir indemnización. Nosotros no tenemos una norma que nos habilite para ello. Claro. Por consiguiente, esa es una parte que perfectamente se puede aplicar, insisto, con el artículo 177 de la Constitución actual, que está pendiente de reglamentar y que perfectamente creo podría manejarse por la vía de la Defensoría Pública actual. Y el Ministerio Público encargarse de lo que es protección y atención, porque insisto, ambos llevan una asistencia semejante, o aunque más especializada en determinados indicadores o demanda, pero con una misión muy común,
Por ejemplo, nosotros hemos tenido ya experiencias donde hemos compartido, hemos salido del país, hemos visto otras áreas cómo lo manejan y lo tienen en una dirección, con una parte dirigida a los testigos y otra directa a las víctimas. Por ejemplo, inicialmente yo una vez estuve en Colombia y tenía lo de asistencia, protección a víctimas y testigos. Y decidieron crear una dirección para protección de testigos y una red de asistencia a víctimas. Pero ambos en el Ministerio Público, y el Ministerio Público bajo la misma sombrilla. Sí, lo deriva inteligentemente con estudiantes de términos de derecho, cuando se habla de asistencia, según la problemática que tenga, lo deriva a una de esas instituciones que tiene el capítulo para esos fines y están en la obligación de retroalimentarle. Y mientras tanto, la Dirección de Protección de Testigos, sean víctimas o no, le llama testigos. El problema es que aquí la norma justamente lo llama víctimas y testigos. Entonces es una verdad que nosotros podemos ponerle en un lugar y darle un deslinde en la reglamentación dentro de una dirección. Mira, a las víctimas le vamos a dar este tratamiento y los testigos porque aquí amerita más de protección y aquí hay una asistencia más expedita en las víctimas. Pero hay de esa misma asistencia que hay que darle a muchos testigos. Sí. Y sabemos que hay testigos que son víctimas también. Entonces, como hay esa transversalidad que comunica a ambos lados, ¿por qué estar distante cuando nos necesitamos en el día a día? Claro. Costa Rica lo tiene así, le ha venido funcionando. Inclusive es un ejemplo que le pedí que después quería que compartiéramos a mayor profundidad, cuestión de que hasta hiciéramos encuentros de trabajo, ya en terreno, sea aquí o sea allá. Comparando las dos realidades y de manera inteligente llevando a lo más funcional. Porque yo no tengo queja de cómo cada uno ha hecho el esfuerzo en el país por cumplir con su misión, pero creo que podemos hacerlo mejor. Pero si se unifica, quizás el esfuerzo es mucho más. Se optimizan más los recursos en mi criterio. Yo también pienso lo mismo y apoyo también su criterio de la importancia que es proteger a las víctimas y los testigos para que los casos tengan mejores resultados, los procesos penales. Y por eso me gustaría saber, a la fecha, cuál es la estructura que existe en la República Dominicana para garantizar esa asistencia y esa protección a las víctimas y testigos. Bueno, se creó la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, que heredé a la llegada a la dirección en la que estoy a cargo. No se ha podido desarrollar, ampliar más, porque está pendiente de reglamentación la ley orgánica del Ministerio Público. Al momento de crear los reglamentos de la ley, básicamente de la Dirección General de Persecución, en ese ambiente organizacional es que debe de aprovecharse para hacer la estructura necesaria, inteligente, para despachar esta demanda. Lo estamos haciendo, como dicen, haciendo milagros, haciendo malabares. Una vez teníamos en la Policía Nacional una unidad también de protección de víctimas y testigos, que luego en una de las jefaturas la disolvieron, no sé si en la actualidad pueden volver a reimplementarlo, que íbamos de la mano. Y por ejemplo, en el caso Figueroa Agosto, ellos tenían de algunos testigos y víctimas, tenían, una vez puesto en libertad, tenían protección, pero nos reportábamos y nos dábamos la mano. Nosotros en la actualidad prácticamente vamos solos, con la logística, aunque tengamos miembros de la Policía Nacional con nosotros o con personal propio del Ministerio Público, damos la asistencia que podemos a los casos que se nos han venido presentando y hasta ahora lo hemos hecho sin reveses. Yo recuerdo una vez que en la Fiscalía del Distrito se habilitó un departamento, una sala para las víctimas y los testigos cuando se creó la jurisdicción permanente, ya que ellos manifestaban que no querían estar dentro de la sala de audiencia con los imputados. Y una de las mayores quejas que tenían las víctimas y los testigos, y en gran parte más los testigos que las víctimas, eran que efectivamente no podían ir a todas las, no contaban con los recursos económicos para presentarse a todas las audiencias, y eso pasaba mucho cuando el caso se prorrogaba constantemente. Las apelaciones y esas cosas. ¿Se tomará en cuenta este tipo de situaciones que provoca que los testigos quizás no quieran
presentarse a las audiencias porque no tienen los recursos para asistir a ellas? Yo quisiera que esa respuesta la diera el magistrado después que volviéramos de la pausa. ¿Qué le parece? Magnífico. Ok. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos conversando con Juan Amado Sedano Santana, director general de persecución del Ministerio Público, sobre este tema tan importante para la entidad, para el país sobre todo, acerca de la protección de testigos y de víctimas. Nos vemos aquí. La certificación sobre antecedentes penales, que anteriormente se conocía como papel de buena conducta, ya no se expiden en forma física. Ahora puedes tener tu certificado de no antecedentes penales en formato digital, solo ingresando a servicios.mp.gov.do, luego de pagar el impuesto correspondiente en el Banco de Reservas. Así podrás enviarla vía correo electrónico o imprimirla tú mismo cuantas veces quieras. Más detalles en secretariageneral.gov.do. Procuraduría General de la República. Bueno, y al regreso les recuerdo que estamos en la entrevista central del Ministerio Público. Conversamos esta vez con el magistrado Juan Amado Sedano Santana. A propósito del tema que está tratando el magistrado Sedano Santana, es bueno poner un poco en contexto a la gente, en el sentido de que este programa no solamente lo ven abogados y especialistas en estos temas jurídicos también, sino que lo ve mucha gente que no tiene la profesión. Así es. Y hay que decir que en materia penal el testimonio es la prueba por excelencia, independientemente de las características que tiene el testigo como tal, en términos de que la memoria humana va perdiendo calidad y todas esas cosas, pero al ser el juicio oral, público y contradictorio, pero principalmente oral, el testimonio se convierte en una de las pruebas más importantes y de excelencia para poder llevar el proceso y para poder hacer efectivamente el trabajo de persecución. Y esto implica incluso, que es lo que podemos conectarlo, magistrado, con lo que usted está planteando, el hecho de que muchas veces el testigo se cansa, el testigo se ve en unas situaciones que, bueno, lo pueden amenazar y todas esas cosas, y entonces el hecho de protegerlo es una manera de garantizarle al Ministerio Público que lleva el proceso que el testigo estará siempre ahí, que su prueba estará siempre ahí incólume para hacer su trabajo. Eso es así. Así es. Bueno, Laura tenía una pregunta antes de irnos a la pausa. Laura, ¿cuál era la pregunta? Así es, magistrado. Le decía que estábamos hablando de la estructura que existía actualmente en la República Dominicana y le comentaba que hace un tiempo atrás en la Fiscalía del Distrito había una sala creada para que las víctimas y los testigos esperaran por separado, esperaran sus audiencias. Y una de las mayores quejas que tenían los testigos en ese entonces era que no contaban con los recursos para poder asistir a las constantes audiencias que se generaban por un proceso. ¿Se ha tomado en consideración darle una ayuda económica a estas personas para que se presenten a juicio? Todos esos son elementos que lo practicamos cotidianamente. Okay. Inclusive nosotros hemos tenido que acompañar víctimas a trasladarlo de una ciudad a otra con su mudanza completa, con acompañamiento policial efectivo y con varios vehículos, y le hemos hecho una mudanza en un día porque peligra su integridad física, la de su familia en ese lugar, y la única forma de garantizar ese caso es teniendo a esa persona segura en un lugar que se sienta seguro. Pero además les acompañamos a la asistencia en las audiencias, tanto a la llegada, durante la audiencia y de retiro, para que ni el imputado, ni los familiares o algún encomendado pueda tener acceso directo a la persona que estamos protegiendo. Pero además son muchos los pasajes, el alimento que tenemos que proveerle a esa gente. Okay. Del fondo que tiene en Caja Chica la dirección, toda esa parte hay que documentarlo y hacerlo, porque no se puede perseguir criminalidad con intenciones, sino con realidades. Y esa logística tiene que estar operativa en el día a día. Actualmente se ha manejado mucho la protección que se le da a las víctimas de violencia de género
Y precisamente la pregunta que le voy a hacer está, ¿existen casas de acogidas? Correcto. Y hasta donde tengo entendido, son casas de acogida para esas personas víctimas de violencia que quieren esconderla, protegerlas de su expareja. Así es. ¿Se ha tomado en consideración que estas casas de acogida también sirvan para proteger a otros tipos de víctimas y testigos? Sí, hay, inclusive dependiendo del tipo de criminalidad, esas casas están especializadas para esos fines. Okay. No pueden ir otro tipo de situaciones penales porque ponen en amenaza. Una cosa es tú proteger de un esposo, de alguien, a proteger de una eventualidad que tú no sabes del lado que va a llegar. Porque no es mentira que existen ya hasta encargos de personas para que asusten o atenten directamente contra la integridad física de una persona. Entonces, esa área, como es inclusive una misión mixta, que entran instituciones de la sociedad civil, eso tiene una especialidad que se ha venido respetando. Okay. Y podría eventualmente de emergencia una persona de un día para otro ponérsela en un lugar hasta que se reubica en el destino natural que debe tener. Pero hasta ahora las casas de acogida tienen unas especificidades que se respetan. ¿Qué diferencia hay entre proteger una víctima y un testigo? Bueno, ¿Qué compromiso asume la entidad en cada caso? generalmente nosotros tenemos víctimas que además son testigos. Sí, Pero hay víctimas que no tienen nada que ver con testimonios. así es. Y hay familiares que no tienen que ver nada con el proceso. Claro. Pero como consecuencia de un miembro de la familia en el proceso, pueden sentirse afectados. Sí. O atentar contra ellos para darle un mensaje al otro. Sí. Porque los mensajes se pueden dar directo o indirectamente. Así es. Y una vez se advierte, en el caso del testigo, hay que manejar toda una inteligencia, pero básicamente cuido, seguridad, con una asistencia que conlleva la propia seguridad. Si tú lo tienes en un lugar bajo control, tienes que buscarle alimento. Sí. Si hay un problema de degradación física, tienes que buscarle salud. Porque estos señores tienen que ir tan amplio que, por ejemplo, un testigo que tenga una situación de salud importante puede asistir hasta acompañado de un médico a la sala. Así es. Y dar su testimonio sin mayor temor porque siente el Estado con ella. Y cuidar de que si se presenta o se agrava una situación momentánea, tener con quien darle la asistencia adecuada o un psicólogo para saber a qué se puede enfrentar y a qué no se puede enfrentar. Todos esos componentes son de asistencia. Okay. Pero básicamente el testigo es más control, seguridad, evitar que alguien lo impacte. La víctima es un poco más de ayuda. Y mira, de asistencia, ayuda. Esa protección que el magistrado está planteando de los testigos es muy importante y actualmente creo que se hace todavía más necesaria, ya que muchos testigos, ahora con las redes sociales, la posibilidad que uno tiene de grabar con su teléfono situaciones, quizás yo pueda ver una situación, decida grabarla, pero por temor no se las entregue a las autoridades, así es. Porque entonces estaría vinculada a ese proceso, necesitarían de mí para que el proceso realmente pueda llevarse a cabo. ¿Hay algún mecanismo, alguna decisión que ustedes estén contemplando para que esas personas que son los testigos esenciales de un caso porque han grabado, tienen la historia real y en el momento en que pasaron, puedan asistir a las audiencias? Nosotros hemos tenido muchos videos que lo hemos recibido confidencialmente. Okay. Es decir, sabemos quién nos los entrega, pero guardamos eso. Y hacemos el uso que necesitamos hasta de seguimiento a partir de la información que tenemos. Si lo que tenemos además entendemos que debe de exponerse como prueba eventual, pues se busca cubrir lo que conlleve esto. Desde proteger a la persona, que sienta que está dando una colaboración y que no está solo. Mi pregunta realmente es, tomando en consideración que el proceso penal es oral, público y contradictorio, ¿pudiera en algunas excepciones celebrarse el informativo testimonial única y exclusivamente con los abogados, los jueces, sin que esté el imputado presente en la sala de audiencia? Ustedes saben que hay ya está instituido a nivel internacional
que todo acusado debe de saber de dónde procede ¿De qué se la acusación. Y si debe de establecerse, lo único que tú tienes que buscar el comodín que te ayude a ponerle a quien está exponiendo lo que vaya a exponer, no, que la identidad no sea tan cómoda. Y yo pienso que tenemos que trabajar eso en Dominicana futuro, Claro. porque la norma lo permite. Lo están El haciendo, tema de lo hacen policía en Chile, lo hacen... que es un testigo también. Sí, pero inclusive todo esto se ha venido trabajando y está en elaboración, en el proceso. Siempre hay buscando fórmulas que puedan materializar el propósito del derecho penal, tratando de evitar que la víctima se revictimice. Claro. Eso, por eso una forma de evitar la revictimización es que tú puedas protegerle, tú puedas disfrazarle, le das confianza, le ayuda a entender que él no te va a identificar totalmente. Tú dices, cuando te pregunten de tu dirección, no la des, dice... Otra dirección. O simple y llanamente, cuando te digan, hay lugares donde ya, por ejemplo, yo estuve viendo audiencias en Chile, y en Chile te pregunta, ¿cuál es tu dirección? ¿Puedes darla si quieres? No, no la daré. Ok. Porque tiene derecho a hacerlo. Porque ya la autoridad que controla sabe dónde vive. Sí. Y no hay necesidad de que se la dé, Al porque público, ahí al se que expone ante el criminal o ante un familiar que vea de la audiencia y pueda ir a atacarle. Todos esos elementos se han ido cubriendo. Nosotros tenemos que seguir desarrollando e ir aplicando todo esto, y con la reglamentación pienso que toda esta parte podemos desarrollarla. En el tema de menores, la cámara headset Sí, perfecto, ayuda, pero en los mayores de edad no. Y la videoconferencia, ya hay testimonios también. que se han dado Ya por aquí se utiliza Lo que a sí nivel puede- internacional, inclusive. Lo que sí vía puede de estar en esto. la sala es por una decisión del juez, por una circunstancia particular, Así es. libre de asistencia, eso Sí, sí. sí, Pero el imputado y las partes... Bueno, y a propósito de todos estos temas que estamos tratando, magistrado, tenemos capacidad instalada, o lo que es lo mismo, tenemos posibilidades económicas, materiales, de desarrollar un proyecto con esa magnitud que usted lo está planteando. Mira, yo En- pienso, entre nosotros. que lo que tenemos que hacer es hacer un proyecto progresivo, Ok, yéndonos en la medida de la posibilidad, partiendo de lo más complejo a lo más simple. La criminalidad organizada, criminalidad compleja, donde necesitamos de un testigo esencial para que un caso que hemos logrado armar a partir de indicios, donde el testimonio es tan vital para corroborar evidencias, pues tengamos la posibilidad de tener éxito en la persecución y que se sancione al infractor. Pero yo pienso que debe ser progresivo porque lleva una gran inversión. Claro. Y eso la propia reglamentación debía de establecerlo así. Comenzamos con lo más complejo y luego vamos abarcando hasta donde en la medida de las posibilidades. Pero es un cambio de visión. pero te digo Es que algo- no puede haber una persecución efectiva si tú no asistes adecuadamente al testigo. Sí. Porque como usted lo dijo, el testimonio es la prueba por excelencia en materia penal, la más abundante. Usted planteaba a principio de nuestra entrevista, de nuestro encuentro hoy, que se había estado haciendo, digamos, un ejercicio interesante, a pesar de lo diseminado que estaban estas unidades, pero Claro. sí se estaba haciendo. Claro. No tenemos con ese ejercicio, digamos, ya la suficiente madurez para poder establecer el programa de manera total, o no. Sí, el problema es no poder abarcar hasta donde se puede, Ok. porque la inversión a la que yo digo Es cuantiosa. progresiva es muy amplia. Y sabemos que en materia penal lo primero es aprender al infractor, pero después el destino de ese infractor, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo le vamos a probar los hechos? Y además es cambiar una cultura Es total. cambiar la cultura, es cambiar la cultura. Entonces, la inversión debe ser progresiva, Claro. pero sí debemos de tener una implementación general de todo lo que demanda, aunque lo vayamos cumpliendo en la medida de las posibilidades. ¿Implica este proyecto algún tipo de, o un cierto nivel de acuerdo con otras instituciones del Estado para lograr desarrollar ese proyecto así? Todo eso se puede contemplar. Siempre, yo he dicho siempre que en la persecución penal, que es una misión en principio pública, tú no puedes marginar la ayuda que puedan darte organizaciones de la sociedad civil, en términos de poderte ayudar con logística,
ubicaciones y demás. Eso en el momento que se esté desarrollando en la reglamentación hay que contemplar. Sobre todo que en el tema de género nosotros tenemos muchas instituciones de la sociedad civil que trabajan ese tema. Y en la drogodependencia también. También en la drogodependencia. Y son asuntos sí, que impactan directamente en la parte penal. Así es. Sabemos, magistrado, que recientemente usted estuvo en un evento en Costa Rica donde se trató el tema de la protección de las víctimas y los testigos. ¿Cuál es la situación de Costa Rica? ¿Cómo manejan ellos este tema? ¿Cómo dan asistencia y protección a las víctimas y los testigos? Bueno, nosotros trajimos de allí hasta el esquema de cómo ellos se manejan, fueron muy abiertos con nosotros y gracias a Dios pudimos estar ahí. Gloriana, pudo estar Dimercy Ávila, que es la encargada de víctimas y testigos, y Héctor por la Dirección de Persecución y el consultor jurídico de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas, y vimos que fue porque no era solamente conociendo la realidad de Costa Rica, ellos fueron los anfitriones y expusieron su realidad, pero tratábamos un tema a nivel general con los países de Centroamérica y nos conectamos bien con el caso de Costa Rica. Pero siempre es una misión de una gran problemática, solo que ellos en gran medida van más avanzados que nosotros, porque es ponerse a buscar la forma de cómo articular de manera inteligente lo que más beneficio te dé frente a una macrovisión que te espera y tienes que asumirla. Entonces, la mejor forma de asumirla es como conjunto, porque replicar esfuerzos que podemos tenerlo todo en una sola unidad, con la departamentalización que sea necesaria, pero que lo que te sirve allá y sirve aquí, podamos utilizarlo mutuamente de común acuerdo y no hay por qué tener, si yo tengo un psicólogo allá, no hay por qué buscar un psicólogo para acá. Ese mismo psicólogo, si no está ocupado, me puede asistir lo que está en esta otra parte. Y está en la misma casa. Eso es optimizarlo. Bueno, eso es la verdad que hay en Costa Rica, tenerlo todo bajo una sola dirección. Y me constituye una gran aspiración para Dominicana. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, yo quiero que con esa calidad que tiene el magistrado Sedano de dar apuntalar las cosas, hablemos del tema de la base legal. ¿Cuál es el principio de legalidad de esto que usted está planteando? Pero eso lo vamos a ver en el próximo septiembre. ¿Qué le parece? Bueno. Bien, amigos, en breve volvemos con ustedes con esta interesante entrevista con el magistrado Juan Amado Sedano Santana, director general de persecución del Ministerio Público. Volvemos en breve. Promesa de hombre. Prometo asumir diariamente de forma responsable mi hombría, demostrando que puedo ser hombre sin herir física o emocionalmente a una mujer, por lo que me esforzaré en aprender algo nuevo del lenguaje del amor, ayudando a preservar su dignidad, respetando su derecho a no ser violentada. Esto me ayudará a ser un verdadero hombre. Bueno, en nuestra entrevista esta semana está con nosotros Juan Amado Sedano Santana. Cuando nos fuimos a la pausa, estábamos conversando acerca hacíamos la pregunta del tema de la base legal. ¿Cómo puede establecer cuáles son los parámetros legales que tenemos para poder desarrollar un macroproyecto como este que usted está planteando? Partamos del compromiso internacional. En los artículos 24 y 25 de la Convención de Palermo del año 2000. Sigamos con la Constitución. La convención contra la criminalidad organizada transnacional. Exacto. Sigamos con la Constitución actual, que en los artículos 5, 7, 8, 169, 177 abarca en gran medida el tema y da directrices puntuales. Sigamos con el Código Procesal Penal, igual lo tiene, pero la ley orgánica como la última en la misión del Ministerio Público, en su artículo primero, el artículo 26 en las funciones del Ministerio Público, en el artículo 47 que le da al Consejo
la facultad de trazar todas las directrices y reglamentos que sean necesarios para gestionar la misión del Ministerio Público. El artículo 52 de la Ley Orgánica, que es un inciso 2, te dice que el sistema de protección de víctimas, testigos y otros sujetos procesales está bajo la sombrilla de esa dirección, como la que tiene la misión sustantiva de persecución del Ministerio Público. Ahí se resume la base legal con la que nosotros contamos y debe de desarrollarse todo un reglamento que al final debe de aprobar el Consejo Superior del Ministerio Público, para que lo practiquemos en la medida de nuestras posibilidades, con la mayor entrega posible. Brevemente, porque ya no tenemos mucho tiempo y sé que Laura tiene algo que preguntarte, Juan Amado. Como tú lo visualizas, todo este proyecto, ¿no?, que nos está planteando, ¿la idea sería que funcione desde Santo Domingo o que tenga, digamos, espacios en otras provincias bueno, para manejar esos? Todo esto primero tiene que tener una unidad nacional. Exacto. Y luego, diseminada luego se auxilia de las propias unidades del Ministerio Público en la medida de lo posible para situaciones de emergencia. Sí. Pero el destino natural tiene que gerenciarlo en el ámbito nacional, desde el Distrito Nacional, porque está previsto que sea así. ¿Tenemos una idea para implementar este sistema de cuál es la situación regional, cuáles son los países más avanzados en este tema? Bueno, yo me iría a Centroamérica. En Centroamérica, por ejemplo, la propia demanda criminal del Salvador, el Triángulo Norte, Salvador, Guatemala, Honduras, tienen que tener de esto, porque la única forma de proteger a un testigo que le sea viable en el tribunal para probar un caso. Claro. Pero, por ejemplo, no con una realidad tan gruesa como la del Triángulo Norte, el caso de Costa Rica. Panamá también lleva cierto avance. Y República Dominicana no es que está tan atrás. Lo que nosotros buscamos es que consolidemos lo que ya tenemos en procura de una visión inteligente, consolidada, para dar una atención más oportuna y organizada al ciudadano. Nosotros confiamos que bajo su dirección eso se concretice. Así será. Esperamos. ¿Cómo tú entiendes que la implementación, la puesta en funcionamiento de una entidad con estas características que tú nos has traído vendría a favorecer la labor de persecución penal y a eficientizar, que fue una de las frases que utilizaste, la labor del Ministerio Público? ¿A qué nivel? Si yo te diría, pónmelo en términos de número porcentual. Yo te diría que la confianza en el ciudadano es vital para que la persecución penal frague. Y si ya saben que hay una casa donde van a tener el debido cuidado, no le van a tener miedo y le dicen al criminal, no estoy solo. Magistrado, para nosotros ha sido, como siempre, un gran placer, un grato placer, porque no solamente te entrevistamos, lleva la información, sino que aprendemos. Yo por lo menos me siento así y pienso que también Laura por igual. Así es. Compartimos. Ustedes aportan bastante. Muchas gracias, magistrado, por su tiempo, gracias por darnos toda esta información. Bueno, y nosotros le decimos a ustedes que gracias por estar acompañándonos en esta interesantísima entrevista con el magistrado Juan Amado Sedano Santana sobre el tema de la protección de víctimas y testigos en la labor de persecución del Ministerio Público. Un tema de vital importancia para eficientizar, para usar un término que usó en varias ocasiones el magistrado, la labor que hace el Ministerio Público, que es precisamente la persecución. No se vayan porque todavía tenemos más contenido del programa Ministerio Público esta semana. Laura y un servidor siguen con ustedes, aunque despedimos al magistrado Sedano Santana en esta entrevista de esta semana. Promesa de hombre. Prometo asumir diariamente de forma responsable mi hombría, demostrando que puedo ser hombre sin herir física o emocionalmente a una mujer, por lo que me esforzaré en aprender algo nuevo del lenguaje del amor, ayudando a preservar su dignidad, respetando su derecho a no ser violentada. Esto me ayudará a ser un verdadero hombre. Bueno, hasta aquí el programa Ministerio Público. Esta semana, como ustedes han visto, ha sido un contenido interesantísimo sobre el tema de víctimas y testigos.
Así es que Laura Serrata y un servidor, Amado José Rosa, les invitan para que nos acompañen la próxima semana en un programa igual, tan interesante como este. Bye bye. Bye bye. Saludos amigos televidentes, una vez más con ustedes, Amado José Rosa y una servidora Laura Serrata en otra entrega de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Que esta semana está dedicado al tema de víctimas y testigos, dos cosas importantísimas para el trabajo de persecución penal que hace el Ministerio Público. Esa dedicatoria cuenta con una entrevista extensa e importantísima con el magistrado Juan Amado Sedano Santana, director nacional de persecución del Ministerio Público, quien nos trae unas ideas, un proyecto, un planteamiento sumamente novedoso y muy importante para eficientizar el trabajo del Ministerio Público en el tema de víctimas y de testigos. Ustedes verán qué interesante. Así es, y también para hacer este tema un poquito más práctico y conocer lo que pasa en el día a día, estará con nosotros Gloriana Montaz, como ustedes saben, en su sección Psicología y Derecho, hablándonos cómo ellos ponen en práctica la protección y la asistencia a las víctimas y los testigos. Mira, quiero felicitar al Departamento de Gestión Humana de la Procuraduría General de la República porque está en la ejecución plena en este momento de un campamento de verano para hijos e hijas de empleados de la Procuraduría General de la República. Eso contará con paseo, con talleres, con dinámicas de grupo. Bueno, esto para mantener a los muchachos ocupados en estos días. Así es, y es una gran ayuda para todos los empleados de esta institución. ¿Ese campamento inicia, Amado? Sí, ese campamento va a ser durante todo el verano, así que ya está en pleno desarrollo, en plena ejecución. Bueno, pues los invitamos a que nos acompañen durante todo el contenido de esta semana de su programa Ministerio Público. La certificación sobre antecedentes penales, que anteriormente se conocía como papel de buena conducta, ya no se expiden en forma física. Ahora puedes tener tu certificado de no antecedentes penales en formato digital, solo ingresando a servicios.mp.gov.do, luego de pagar el impuesto correspondiente en el Banco de Reservas. Así podrás enviarla vía correo electrónico o imprimirla tú mismo cuantas veces quieras. Más detalles en secretariageneral.gov.do. Procuraduría General de la República. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público y nos encontramos ahora en la sección Psicología y Derecho con Gloriana Montaz. Gloriana, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Qué bueno. Gloria, como tú sabes, estamos dedicando el programa de esta semana a la asistencia y protección de las víctimas y testigos y queremos darle un punto quizás más práctico a este tema, una visión de lo que pasa en el día a día. ¿Cómo ustedes están manejando esta situación y están dando esa asistencia y protección a las víctimas y testigos? Tú que eres la Directora Nacional de Atención de Víctimas. Pues uno de mis temas favoritos, obviamente, ¿no? Trabajar con el tema de las víctimas y qué hacemos cuando se nos presentan con las diferentes necesidades que tienen. Pues nosotros tenemos una visión bastante global de lo que sería el Sistema Nacional de Atención, o sea, tomando en cuenta no solo lo que necesitan tener cubiertas para poder seguir en los procesos, porque tienen niños, porque tienen un trabajo o no, o tienen unos compromisos que cumplir, que entonces tenemos que velar por que esta persona le llegue la asistencia que necesita. En algunos casos tiene una prioridad médica, por ejemplo, parte de su misma victimización o no, o de algo previo, pero es su prioridad, ¿no? Si tiene un tratamiento que llevar, entonces nosotros vamos a tratar de ayudarle, de encauzarle a que esto se le facilite y entonces vamos a dar la asistencia. Asimismo, como referirlo a diferentes entidades o instituciones, sea internamente de la Procuraduría o por fuera, para que reciban
procesos terapéuticos, por ejemplo, que tienen que llevar ya sea de la familia, ya sean individuales, sean para temas específicos, por ejemplo, adicciones, etcétera, pues entonces se va a referir y se le va a dar seguimiento según el caso que corresponda. ¿Ustedes también hacen este tipo de trabajo con los familiares, por ejemplo, de una persona que es adicta a las drogas o a cualquier otra sustancia? Así es, y tenemos que ver, y hablaba de sistema en un principio porque todo en la vida tiene que ver con sistemas. Yo no puedo hablar de una persona víctima si no hablo del sistema en el que por atribución le corresponde a la Procuraduría General, sino lo que hacen otras instituciones a nivel del Estado. Y también inclusive nos integramos con lo que sería el trabajo de las ONGs o sociedad civil para poder dar un servicio que abarque, ¿no? Que abarque a toda la población. Entonces, cuando hablamos del sistema nacional, nuestra labor en ese sentido sería una labor de coordinación y de servir de enlace con el resto de las instituciones, como decía, para poder dar el servicio que tal vez no tenemos la posibilidad de Procuraduría de dar el servicio directo en todas las provincias y en todos los lugares, pero así coordinamos los esfuerzos para que la persona sí le pueda llegar según la necesidad que presente. Actualmente, ¿cómo ustedes garantizan la protección de las víctimas y testigos? ¿Qué ustedes están haciendo? Bueno, nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de asistencia, primero valorando, como decía, qué necesita. Si es un tema de protección, ¿qué es lo primero que debemos valorar? Si hay un tema de seguridad que esté pasando con esta persona, donde eso sería lo primero, ¿no? Le vamos a dar prioridad a esa parte y entonces se coordinaría bien con el Ministerio Público y las entidades correspondientes para lograr esa protección inicial. Además de eso, obviamente las personas tienen necesidades dentro de